Última hora, Caracol Radio. 4 de la tarde en punto, bienvenidos a Última Hora Caracol. Estas son las noticias. A esta hora termina la intervención del presidente Gustavo Petro en la Universidad Nacional. ¿Qué dijo el mandatario Laura Saavedra desde la institución? Sí, María Fernanda, hace pocos minutos terminó la intervención del presidente Gustavo Petro aquí en la Universidad Nacional de Bogotá, donde oficializó la entrega del bloque A para la Facultad de Artes. Durante su intervención habló sobre la importancia de la entrega de obras para entidades educativas públicas, exaltó que su gobierno ha logrado una cobertura en educación que ha aumentado del 54.9 al 59.7%, pero también tuvo un espacio para cuestionar la decisión del mandatario estadounidense Donald Trump sobre Cuba. Si una sociedad en medio de la crisis mundial fue capaz de hacer una vacuna efectiva, pues esa sociedad, en vez de ser invadida y bombardeada, debería ser aplaudida y ayudada. Tras su intervención, en este momento el presidente Gustavo Petro junto al ministro de Educación Daniel Rojas se encuentran realizando un recorrido a la universidad para oficializar esta entrega. Y en otras noticias, les contamos que un juzgado de Medellín ordenó compulsar copias a la Procuraduría y a la Fiscalía por el incumplimiento de la Unidad Nacional de Protección en cuanto a la seguridad de un activista político, Norbey Valle David. Santiago Albarán, activista político, ha indicado que ha recibido amenazas de muerte en su contra y el año pasado denunció un atentado en el occidente de Antioquia. Ante esto, ha solicitado a la UNP que le otorgue un esquema de seguridad y la entidad se ha negado. Por ello, instauró una acción de tutela en la que ordenaban al director de la entidad, Augusto Rodríguez, a garantizar la seguridad, pero desacató dicha orden. Por ello, hoy martes 15 de mayo, el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Medellín sancionó al director de la UNP con un salario mínimo legal vigente y ordenó compulsar copias a la Fiscalía y a la Procuraduría para que investiguen la presunta falta disciplinaria y penal sobre el desacato. Y la Fiscalía pidió que el primer capturado por el caso de Lili Pink sea enviado a prisión. Desde el búnker de la Fiscalía está siguiendo la audiencia Jenny Angarita. Jenny, buenas tardes. Muy buenas tardes, María Fernanda. Como usted lo acaba de mencionar, en una diligencia reservada que inició desde la semana pasada, la Fiscalía sustentó esa solicitud de medida de aseguramiento intramural, es decir, solicitó que Walter Martínez sea enviado a prisión tras considerar que representa un peligro para la sociedad y sustentar esto en varios elementos materiales probatorios. María Fernanda, el caso de Lili Pink tiene una investigación de 4 años en la que han intervenido varias direcciones especializadas de la Fiscalía y que se sigue fortaleciendo. Igualmente, el representante de víctimas desde la DIAN le solicitó al juez 68 de control de garantías de Bogotá que prive de la libertad por considerar que si deja en libertad a Martínez, este podría fugarse. Tras el pronunciamiento de las partes, el juez decidió aplazar la audiencia hasta el próximo 11 de mayo. Esto para que la defensa del procesado, que permanece recluido en un centro asistencial, pueda sustentar los elementos probatorios con los que va a controvertir la solicitud de la Fiscalía. Esta es la primera fase de un proceso en el que vienen más capturas. Jenny, gracias. Desde la Fiscalía y en otras noticias les contamos que detectaron hallazgos fiscales por más de 12.800 millones de pesos en la subred norte de salud en Bogotá, esto por prescripción de cartera. Alejandra Uribe. La Contraloría de Bogotá fue la que detectó estas deficiencias en la gestión administrativa y financiera para el cobro oportuno de cartera correspondiente a servicios de salud. De acuerdo con el hallazgo correspondiente a la vigencia del 2024, se evidenció que la entidad no adelantó las acciones necesarias dentro del término legal de 3 años para hacer efectivo el cobro de facturas, lo que derivó en la prescripción de la acción de cobro de 8.030 cuentas. Ante este panorama, la Contraloría de Bogotá determinó que esta situación configura una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna, al no garantizar la recuperación de recursos públicos derivados de la prestación del servicio de salud. Y el candidato presidencial Iván Cepeda denunció presión de grupos armados ilegales para influir en las elecciones del próximo 31 de mayo. Karen Borges. María Fernanda, y es que a pocas semanas de las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, denunció que hay amenazas, hostigamientos y presiones por parte de grupos armados en contra de los ciudadanos que ejercerán su derecho al voto. Desde el Pacto Histórico, la Alianza por la Vida y desde mi candidatura no aceptamos esa clase de comportamiento. Ni siquiera en circunstancias en las cuales se diga que eso es para favorecer las intenciones del Pacto Histórico. Yo rechazo abiertamente que se constriña a los electores.
El candidato señaló que la información que tiene la entregará oportunamente a las autoridades para que se investigue. Y a propósito de las emergencias que se han presentado en las últimas horas en las minas, les contamos que 2 hombres murieron al interior de una mina en el sector de Marmato, esto en Caldas, una emergencia que se presentó hace unos minutos cuando el derrumbe cayó dentro del socavón, dejando atrapados a este par de trabajadores. En este momento los organismos de socorro están intentando recuperar los 2 cuerpos. Y en otras noticias, en el marco del inicio de una auditoría al FOMAC, la Superintendencia Nacional de Salud expuso tanto el alcance de la revisión como nuevas propuestas para responder a las fallas en la atención. Alison Torres. Como lo menciona, la auditoría del FOMAC ya está en marcha, pues la Superintendencia Nacional de Salud informó que el proceso se realizará por fases y tendrá un primer corte en 15 días, en el que se revisarán contratos, supervisión, pagos, facturación y denuncias sobre el uso de los recursos de la salud del magisterio. Asimismo, se avanzará a auditorías e intervenciones específicas según la información verificada, con el objetivo de garantizar la continuidad en la atención y la entrega oportuna de medicamentos. En ese contexto, el superintendente Daniel Quintero rectificó lo que había ya indicado en 6AMW de Caracol Radio, donde propuso que la ADRE realice giros directos a las familias en casos críticos cuando falle la entrega de tratamientos, y además anunció una reunión de seguimiento con IPS para revisar el flujo de pagos y la gestión de facturación en el sistema. Y la Asociación Colombiana de Minería advirtió que la operación de Cerro Matoso está en riesgo por terminación de suministro de gas de Canacol. Luis Enrique Hurtado. La solicitud de terminación del suministro de gas pone en riesgo de inmediato la operación de Cerro Matoso, que es estratégico para Colombia, aseguró la Asociación Colombiana de Minería. No estamos hablando solo de un contrato, están en juego más de 2.000 empleos entre directos e indirectos, así como el sustento de miles de familias en el sur del departamento de Córdoba. Así lo aseguró el presidente de la asociación, Juan Camilo Nariño, quien manifestó que la empresa y su producción son un aporte clave para las finanzas del país. Por cada día de suspensión, Colombia dejaría de recibir cerca de 1.000 millones de pesos. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en redes sociales como @Caracol Radio y visita www.caracol.com.co.